¿Escuchaste eso? Se escucha, Bob, no se escucha. Coño. Pégalo más al Bueno, en fin, micrófono como lo había pegado ahorita al inicio. vamos a ver. El caso es que la lluvia borra la memoria ahora, papi. Esa es la moraleja. Estoy en la calle haciendo diligencia. ¿Cómo estás? Cariño, perdóname que no te he llamado ni nada, pero bueno, cuando es que lluvia, en fin, tú sabes que uno se ocupa y otros se me olvidan. ¿Escuchaste? Diablo. ¿Ya qué? Ah, el rey sabroso para el video, Sí, vaya. divino, mano. Ve que la lluvia que uno se seque, otro se le olvida. Que la mano, el que la hace se olvida, el que la Que la recibe recibe nunca. nunca, mano. Así mismo. El punto es, mano, que tienes que hacer tu sumisión, mano, de Skype. Vaya. Los Vale, llamo vale, desde el vale. Tolonga, voy para el Tolonga. Deja eso. Vaina y vida, propia historia, man. Malama en tu pizza, Dice maladicción, suffocation, no bleeding. Bueno, y tú vas a jugar puro Monster Hunter hoy, no supongo. Tú eres un feo, no quieres Bueno, jugar con uno, chido. Tú me tienes arrecho. No pues, saqué mi armadura de bicho loco por andar digo, jugando Dogarón, contigo. Maluco. ¿y qué jugamos? Y el Mancilla día siguiente, la mierda pensé que yo esa. dije, a mi primo seguro me va a apoyar, pues yo siempre lo apoyo. ¿Y dónde estaba? Me abandonó. No Pero más. cacacuazo. No digo más. Sí, Tuve que sí, hacer tuvimos. Safiyiba con lo Pero, justo, porque Magnum se tuvo que llevar el sobrino pero enfermo. WhatsApp. Me quedé solito con letricas chinas, con gente con letricas chinas, haciendo Safiyiba en un server raro. Pero lo lograste hacer. Me faltó literalmente unas piecitas para terminar. ¿Y cuando vuelve esa fille? No lo sé, de aquí a una semana, de aquí a 2 Ahí debe semanas. decir, ¿no? Para no No, eso. dice, no, lo busca hasta por... ¿Sabías que Capcom tiene una guía del juego, Primi? Oficial Ah, y sí, todo. está loquito, pero mira ese jueguito, mano, tiene una wiki esa mierda y todo, No, weón. pero wiki aside de los fans, eso lo entiendo porque todos los juegos tienen su wiki de fans y súper bien hechas, que yo no sé quién las hace, pero las hace con un amor. No, la pregunta es, ¿será que cobro? Porque nada, weón, se lo merece. Pero no, lo que me refiero yo es acá con el mismo Capcom de una vaina explicándote todo y te explica todo. De hecho, Primín, tú sabes que cuando salió la vaina, cuando salió el evento de Safiyiba, era 1000 veces aún más arrecho porque es que... ¿Tú fuiste tú que te fuiste o...? No, cuidado. Primín, era aún más arrecho porque no. Primero no era un evento. Safiyiba estaba ahí fijo, loco, de que había llegado y bueno, había mucha más. ¿Sabes? No era solo el. ¿Cómo que se llama eso? El hype, porque no es evento y tal. Era que literalmente metían hype adrede. Entonces. Estaba Safiyiba y tal, y era un evento fijo. Y todo el mundo lo intentaba matar, pero Primi ni siquiera lo podías matar porque no estaba el parche para matarlo. Mierda. Era echarle bolas y ya. Y la vaina duró ahí meses. Duró ahí meses hasta que pudieron. Poner para matar a esa fille. Ujú. Hasta que lo pudieron matar. Y el evento duró meses ahí tipo paralizado, pues. Tipo, gente dándole, tratando de sacar las vainas. Luego que se volvió un evento corriente, pero la vaina era como un evento con fecha. El mismo Capcom anunció que iba a estar disponible tantos meses. Y, ¿sabes? Tipo, las vainas que hace la League of Legends. Cuando son esos eventos así en la comunidad. Era así, pues. Era de ese estilo. Que toda la comunidad tenía que trabajar en conjunto para ver si derrotaban a esa filia antes de la fecha límite. Eso es Llegamos lo tarde a que... Monster Hunter.
Es que eso es lo que te digo, pues es que no, que ya Sparrow, que vaina, pero es que jugar los juegos originales es otro beta a veces, ¿sabes? Porque Sí, vas de la eso, mano y jugarlo en su al momento. momento, exacto. Y jugarlas en Qué su pasa que no momento. vivimos eso, ¿no? Porque son esas cosas, ¿sabes? Y con eso, eso lo hacen todos los juegos. Imagínate eso y liceísta, sí, sin tener que nada trabajando. Ujú. Ay, dándole duro ese desafío todos los días. Ay, No, y la desafío, emoción, ¿sabes? Y al inicio me imagino que eso habrá sido tipo, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son estos locos? Y guau, guay, tú. Un beta. O con Magnus me pidió que me llevara antinitro, que me llevara no sé qué vaina, un pocotón de vaina. Papá, ¿y dónde meto el tenaz para que me dejes pegar? Muy bueno, no tienes esa vaina, pues la gemita tenés. Sí las tengo, pero es que pues, mira, a veces las prefiero cambiar por otras vainas, pero el problema es que, cónchale, si tú usas Si no, no katana, es lo que juegas. le digo siempre a Luis David, loco, si tú usas katana, más un poco que le pega un daño a carajo que le da igual donde le pegue, pero loco, si usas katana, córtale la cola, enfócate en la colita, loco, déjame la cabeza a mí, que literalmente quien los tunea si le pego martillo soy yo. Pelea Pero solo, pues le cortaste la cola, pégale donde no haya gente, pues vas a pegar justico donde el otro está. no, y que yo siempre busco la cabeza, porque es donde le tengo que dar si se cae, Bueno, ¿sabes? marico, aquella vez O sea, con Sarachivalda, Sara Sibalda le hubiera roto la yo le cabeza, hubiese pero roto la cabeza. los catanúos guiándole en la cabeza como que le han hecho yo no sé qué y la colita nada. Y Wasabi Venga. con Y mira, pero es algo que yo he visto que todos los usuarios de katanita hacen, loco. pega donde le dé la gana, es que le echa pegando donde le dé la Ujú. gana, le echa pegando donde le provoca. En cambio, martillito, loco, tú, el otro pana, ¿sabes? Que usa lance y martillo. El pana de Magno, el que es de pinguita, que es relajado. Sí, sí, sí. Ese me loco para la cabecita de uno porque es lo que un usuario de martillo hace. Exacto, ¿qué coño le vas a picar la cola a martillazo? Mano, dejarse la blandita para el otro la pique. No, literalmente le pase la vaina como una mantequilla la espada y le pique la cola. Diablo. 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 Epa. Esos ataques, pues. De verdad aquí Dios colérico está, pero bien colérico, ¿no? Bueno, brother, a ti no se te va a caer mal esa cólera. Epa, cacachorro. Nada como el mono loco ese Saiyajin. Ay, esa que ¿Qué nos pasaron tocó a al nosotros colérico es ese? chiquitico. ¿Tuviste el video que yo pasé de que ahora de jugamos Monster Hunter, están locos jugando ese Monster Hunter World? Pero no, puño, abre el Fire Unite. Y me pusieron el Rayán del Fire Unite, loco, una vaina gigante, gigante en comparación con el que nosotros enfrentamos en este. Que pasaste aquí, el meme. Vemos de los tres games. Marico, el jueguito de la tortura. ¿Cómo me va a ir? ¿Cómo me gusta ese juego? Ah, el jueguito de la tortura, loco. Tú dejas Lo de vi, tu primo, pero primi. Qué recuerdito, no, vale. te lo recuerdo cuando ibas para la calle tu primita jugando esa vaina, tú, ¿estás bien? Ay, yo supiera que también le eché su hora de vicio a la vaina es. Ay, papá, mira el mismo muñequito, mira, coño, le quedó limpia esa transición, ¿vale? Marico, el frío, weón. Mira la Nargacuga, primi. Marico, primi, ese Monster Hunter que tú no sé si le estabas dando o no. No, y el loco muestra los hitbox ahí. Pero cómo sé si le, sí, pero cómo sé si le está pegando, no, no. Muy poco, Salía así. sangrecita, primi, salió sangrecita. ¿Te acuerdas? Ah, nah, Que le estabas marico, dando, era que salió un Nargacuga. chorrecito de sangre. Es verdad. Coño, el ritmo de la Nargacuga, nah, huevón, era tiki.
siempre te está corriendo a 60 FPS esa vaina, ¿no? Si no lo corre yo. Aunque yo me acuerde, ¿no? El peito. Ese peito con eco. Loco, menos mal se fue, casi me mata. Ah, el pedorro, primero el pedorro, maldito mono El pedito asqueroso, con eco. loco. A ver, a la granada marico, pega la flash aquí, era una huevona, hermano. De pana tenía que estar demasiado puyo a pegar la flash aquí. Marico, pero el bicho este de agua, el pescado de mierda Ni este, ese pescado yo lo odiaba, que por eso es que yo te dije que chimbo, que aquí no pusieron muchos de pescado. Ese pescado era horrible, ese era un monstruo. Matarlo era literalmente un rollo. Y tú, el rango, tú estás viendo el hitbox que tiene, el hitbox absurdo. Sí, eso, primiga, lo quito aquí, no, le está pegando sin pegarle, marico. Y a mí, yo no sé cuántas veces él se loco me llegó a matar así, qué arrechera me daba. En este motor que te lleva era un gatito. Cuando viene el zancudito y le mete parálisis. Porque el loco haciendo su pose de mierda cada vez que se mete una poción. Coño la madre. Mierda, los cochinos esos malditos como eran ladillas. Verga, esos cochinos eran una ladilla, ya. Mira el mono quichochopiche, míralo. El efectico del feo. Cuando el mono se echa el feo. A la madre. Coño, me acuerdo de este bicho. Que parece como un gusano, pero feo, así que se pegaba al techo y la vaina. El que suprimí un clásico también que no pusieron Era en peludito este. Era peludo. Marico, tal cual, recolectar material de Motorúter no, corriendo como un loco, pasar por todos los materiales. Motorúter viejo, mira, tigrito, aquí teniendo que me estoy agachando. Oprimín, y la vaina de las betas. Que las betas eran unas benditas grietas en la pared, todas feas que de vaina ni se veían. Marico, la música que le ponen en el Word, así como que dale, agarra. Marico, tal cual, agarrar bichos en Monster Hunter, en Monster Hunter Freedom era horrible, una huevona. Primero que tenés que equiparte la mierda esa. Ajá, y se daña. Y había que comprarla. Ahí en ese Monster Hunter tener dinero a veces sí, ¿oíste? Porque había que comprar esa vaina y las de buena calidad eran caras. Hasta la de pesca, mira cómo agarra los huesitos, mira, quiero. Tuki tu clean, el sonidito de Monster Hunter. Daño ese sonido, si supiera. Marico, la minería, esa sí es una golilla en el nuevo. Porque en el otro tenía el pico, una huevona. Ah, mira, marico, primo, hizo una pieza de grieta en la pared que no es huevona. Suerte viéndolo, ¿viste? Ah, sí, llévate los huevos en este nuevo motor que te esquivas, no. Marico, en el Monster Hunter viejo llevas un huevo, necesitas 2 personas, una para que te cure y una para llevar el huevo, hermano. No, y luego muestra la definitiva de cómo hacer esas misiones así. Marico, mira cómo se desliza con ese huevito, qué golilla, hermano. A la vez, ¿qué está haciendo también? ¿Qué es eso? Ah, ya transformó todo el bioma. Es que ese beta de los mandos también está muy mantequilla. A la verga. Mano. Tío, ¿qué pasó, Braquidio? Chill, brother, chill.
man. Pues esta vaina parece un dragón anciano, no un braquidio. ¿Pero qué es eso? Ojo, ¿quién eres tú, vale? No me deja ni poner trampa. ¿Pero qué le pasa a este men? Pana, me imagino lo de pana lo que dice Magnus. Si no vienes con antinitro, no vale la pena pelearle a este loco. Demasiado. Uy. Loco, pero es que no se queda quieto. ¿Qué es eso? ¿Qué me pasó? Resbalé. Primeña, este monstruo sí está épico, ¿viste? Déjame decirte que este sí vale la pena. Este no es el típico reciclado, ¿viste? De pana es la variante de Braquidios, pero no de Lucifer. El Braquidio, ¿cuál es que es el Braquidio? La besetita. Mario, pero es que el Braquidio para mí fue primero y yo lo matamos al límite. No, Primin, pero este es Lucifer. O sea, si ese te costó, este es Lucifer. Pero Lucifer, Primin, no sé qué le pasa. Está vuelto loco. Transformó todo un bioma, Primin, lo explotó todo. Lo explotó. Literalmente el bioma estaba normal, agarró. Le empezó a pegar coñazo al piso y explotó todo. Y ya. Ah, loco, no me sirve trampa vaina, pero... me está dejando poner trampas de vaina. ¿Sabes qué tengo que hacer que huya de este bioma? Vamos a ver si con una cápsula boñiga lo ahuyenta. Primí, a mí el Braquidios me lanzaba. Primí, el Braquidios a mí me pegó la mucosa esa de mierda. Y yo, como no estaba acostumbrado a ver la parte de arriba, las debilidades que me montan. Marico, de repente Cada rato, me explotó y me oprimí, me guanchó. Y yo le dije a Luis, había la mierda, ¿qué es este bicho, loco? Ese primín, cuando salió ese y salió el Glavenus, marico, yo parí para esas dos misiones, ¿viste? Huevón al límite. Mi videito de mostrarte frío que estaba teniendo ahí mi nostalgia, mi shot de nostalgia. No, de pana, primero uno que en el Freedom uno marico, lo de los huevos. Para yo llevarme huevos en el Freedom, yo creo que por eso es que en este yo no hago casi eso, porque para mí el Freedom me traumó, man. En el Freedom yo no sé esas misiones de los huevos, tú estás loco, Vladimir. Eso tú no hiciste, por lo menos que sí, la de pesca, No, peces y dígame dorados. aquel. No, Primig, y dígame aquel de la mierda, ese la Stone, esa mierda que te quemaba. Maldita sea. Ay, ese lo puso, como me reí, loco. Lo puso. Y el gritico y lo hacen y el gritico, porque para pasar el cuadrante hay que dejarlo. Marico, cuando se juntaban el rata, los rogues, la rata en el rata, los marico, esa vaina de la rata en que te envenenaba y te aturdía era una muerte segura, weón. Weón, No jodas. ese era otro juego.
sea, de pana yo creo que ese Monster Hunter, si uno no era ballestero, mano, uno de los jugadores, pues, no se lanzaba ballestero, era muy jodido, porque yo muchas veces los curé en Abona. Casi que marico, esos gaticos malditos que te robaban, weón. Nah, eso sí eran el terror hoy. Weón, es fastidioso. El gato dándole un coquito para despertarlo, weón. Se fue atrever. Buldrone, que literalmente es el mismo, pero más grande. Y con una peluquita. Eso me dio mucha risa. Y que los monstruos, no, tal vaina. Bling, le aumenta el tamaño, le cambia el color, no, tal monstruo. Tal Tal monstruo, cual. bling, le aumenta el tamaño. No, primi, pero de pana uno que como me identifiqué es cuando el loco dijo estos pequeños hijos del demonio. Las vainas, los pescados esos subterráneos que te metían parálisis cuando brincaban. Marico. No, él lo puso primero y que yo, que salía el bicho y lo de tac, parálisis. Que eran los bichos que parecen unos pez martillos, ¿no? Ajá. Un tiburón martillo, ¿no? Huevona, y este dragón. Ah, marico, los dragones, eso de la vaina que era para ahuyentar, lo que vaina tan de No, pinga. es que lo logras matar si le das duro. Sí, caña, la vaina. Me acuerdo cuando Litico, o tú, no me acuerdo quién tumbó a quién de del dragón de un espadazo. Coño, me acuerdo que en esa parte quien gozaba un pullero era yo. Cuando el bicho se Ah, que te mostraba que yo le quedabas empezaba a echar tranquilito. Din, plomito. din, 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 y el bicho quietico. No, y el bicho llegando, primín. Lo bueno es que sí te contaba el hitbox. O sea, sí le estaba echando plomo, pues. Pero de pana que el Freedom es tremendo juego, pero con gente que se parece como que un pelito más. Sí, De pana. de jugarlo solo como que. Mira el matadragones. Buah. ¿Verdad que tú te lo tenías que montar para... Nah, huevón, nada, dos rayas. Que te tenías que montar para pullarlo, para sacarle las conchitas al bicho, ¿no? Sí, sí. Pero lo que pasa es que en ese Monster Hunter el Rayán estaba más peludo. Porque primero es que esa mecánica de estomparlo es muy golilla. No, vale, es muy golilla. Es mucho ese gratis, pues, huevona. Y no, y si lo aplicas bien, huevona, lo puedes mantener mancilladito, pues. También esa vaina de pela lo que le pegas crítico. Es muy yuca. El Rayán, Marco. Ay, que me recuerdo. Huevona, el hitbox del cohete, el Rayán de la boca, nah, huevón, y que eso le dio.
Coño, yo que jugaba de lejos no lo veía, pero mira, así eran los hitboxes tan estúpidos del Monster Hunter. De este Monster Hunter. ¿De este, del nuevo o del viejo? Del viejo, del frío. El que tiene el videito todavía. Sí, que nada más le pegó el rayo el bicho y se quedó hasta al lado, pues, ¿sabes? Sí, sí, es Ah, absurdo. no, Tipo, sí que es era verdad absurdo. sí es verdad que aquí se te acababan las piedras de afilar, Dios mío. Sí, es horrible que tenías que buscarlas por el mapa si se te llegan a acabar, porque aquí no es esa manguangua que vas al campamento y agarras más, no, aquí se te quedan las piedras Ujú, afiladas, loco, y era meterle con el mango del arma al bicho. tal cual. No, pero mira, bueno, yo no viví esos males porque yo debía usar ballesta, pues. Pero se me acababan las balas y también estaba cogido, pues, con balitas nivel uno que no quitaban nada. Que ni sé cuánto quitaban, ¿no? Porque... ¿O te gusta el frío? ¿No hay que? Un remake, un remake. Bueno, dicen que el último que se parece burda al frío. El que se... Sí, sí, que Pero es que el hecho buscaron. de que sea más fácil, por lo menos, si hay unas cosas que como estamos hablando, si yo sé, sí les concedo, pues hay nada de que recolectes tan golillas, sí. Parece bien. Muy excelente, excelente, porque tampoco estamos para volvernos locos, pues. Sí, yo no estoy para andar perdiendo todo el día, loco, ahí. Pi, Pero esa pum, pi. accesibilidad de estomparlo tanto, así, no sé. Échale bola, bueno, me gustó cuando matamos en el War al Kirin aquel que siempre andaba recho, ¿sabes? El uso del cuerno quebrado, porque es como que, coño, mira, como el Monster Hunter viejo, ¿sabes? Y como nos costó esa vaina, porque uno se acostumbra a esa mantequilla, ¿no? Anda, anda estompándolo como un loco. Imagínate, si cada coquito le pega 100 y de gran espada que si 200 y las trompas le quitan 1000, la huevona, ¿cuántos coquitos no te ahorra? Tal cual. Sí, sí, no, si tú lo juegas bien, si tú juegas bien las vainas, literalmente matas a un gentío. Ah, Primi, ¿sabes otra vaina que yo nunca investigué? Pero sí siempre me pregunto. Yo me acuerdo que lo investigué hace mucho tiempo, pero es que en el tri eran diferentes, además ni me acuerdo ya. Tú sabes que las comidas tienen unas vainas, unas habilidades que dicen abajo, que Ah, habilidades en el War, activadas, ¿no? que no sé qué vaina felín, boxeador felín, ¿sabes? Ahí en el War. En el War y también, bueno, creo que antes también pasaba por lo menos en el tri. Yo no me acuerdo muy bien tampoco. Este. Cuando comías, que te activaba como Sí, unas la habilidades. idea de los gatos, ¿dónde son las de los gatos? No, Primin, hay unas que por lo menos Magnum está plano las mejores aquí en el World
son una que se llama seguro feliz, que es que si te mueres no te cuentan la muerte para perder la misión. Y hay otra que se llama Ah, bueno. salvaguarda Ferlin, que te dan una vida extra para perder en la misión. Pero eso solo funciona si tienes gato. No, no, viene con lo Ah, conmigo, hasta con varias gente. con varias gente. O sea, imagínate que todos se comen salvaguarda, tienes 4 vidas a más. Ah, por eso es que hay misiones que cinco Que, intentos ajá, restantes. que hubo veces que nosotros veíamos y teníamos un pocotón de intentos restantes. Seguramente fue porque por lo menos 2 de nosotros agarró y comió vaina de esa. Que nosotros decíamos, no, quedan tres. Yo le digo, no, Hay marico, pero me otra mataron y que decía cinco. literalmente que se es sangre fría. Que si un golpe te iba a matar, te dejaba literalmente a 0 de vida. Te deja 1. こんばんは。 Ya, literalmente quedas un zombie, pues. Verga, sí me dejó. Verga. Para no me lo esperaba. Mi gatico tiene un beta que me revive, pero eso sí es del gatico. Es porque creo que tengo la aerosol Vita es el con. Que esta que el Monster Hunter 3 nunca salió para Play 2, nunca que yo lo haya visto. Creo que no, no Leche. recuerdo. Burle chimo, porque yo lo hubiese querido jugar.